Esta imagen que está ahí puesta es la imagen que yo tenía de Dios cuando yo era un niño. Cuando yo era un niño tenía la idea que Dios era un hombre que estaba por allá arriba, todo barbado. El sonido es un poco raro, ¿cierto? Tal vez es mi voz ya que... Un señor todo barbado que mantenía enojado y que estaba lejos de mí, que estaba allá arriba, que Él había creado el mundo, lo había hecho, pero que estaba muy lejos de mí. Y que si yo hacía cualquier cosa mala, Él estaba listo para castigarme. Y que yo tenía que comportarme bien si quería recibir regalos de Navidad, ¿cierto? Entonces los papás siempre le decían, si no se comporta bien, no va a recibir regalos porque Dios se va a enojar con usted. Y entonces yo tenía la imagen de Dios así, un señor con una barba larga, un anciano mayor, sí. Esa era mi concepción de Dios, sobre todo un Dios que estaba muy enojado conmigo cuando me comportaba muy mal. Después, cuando yo empecé la vida cristiana, comencé a seguir más a Jesús, empecé a entender otra imagen de Dios, y esa imagen de Dios era más una imagen de Jesús. Jesús que es el amigo que está conmigo en momentos difíciles y todo eso, el amigo chévere, el amigo que está más cercano. Entonces era como alguien más alcanzable. Entonces ya yo tenía dos imágenes de Dios, el Dios como padre, anteriormente enojado y todo eso, y luego tenía al Dios como hijo, el que estaba más cerca de mí, el chévere, el que era mi amigo. Esas eran como las concepciones. Y creo que es la imagen que muchos tienen acerca de Dios, o el Dios Padre por allá lejano, o el Dios súper cerca que es Jesús, el amigo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la imagen intermedia de Dios? ¿Cuál es la idea más central de lo que es Dios realmente? Entonces, en esta mañana yo quiero compartir basados en el Salmo 146, me gustaría que abrieran sus Biblias, Salmo 146, porque vamos a ir por todo el Salmo. Y también vamos a utilizar otros textos más, pero el mensaje central está basado en el Salmo 146. Y hace 2 domingos atrás, cuando Juan predicó, les habló de algo que se llama advenimiento o adviento. Y es esos 4 domingos que se celebran antes del domingo de Navidad, que es el día cuando se celebra el nacimiento de Jesús históricamente. Entonces hay unas personas que han investigado y que buscan unos textos bíblicos para hablar de esos días en especiales, y este Salmo 146 es uno de esos textos, junto con otros textos más que vamos a mirar, pero este es el central. Entonces el pastor les envió un mensaje a los que estaban en el grupo que leyeran el Salmo. Y no sé si anunciaron aquí que leyeran el Salmo. Yo tuve que irme antes, desafortunadamente, porque uno de los niños estaba enfermo. Pero la idea es que lo hayan podido leer. Y si lo leyeron, entonces van a estar más familiar con el texto. Entonces, Salmo 146 es el que vamos a mirar. Y basado en ese Salmo, vamos a... El tema de hoy es: el Creador se vino a vivir en el barrio. Ese es el tema. El Creador se vino a vivir en el barrio. Y vamos a ver esos 3 puntos con una conclusión. Y el primer punto es: ¿a quién alabar, cómo y hasta cuándo? ¿A quién alabar, cómo y hasta cuándo? El segundo es: ¿en quién no confiar o no poner la esperanza y por qué? El tercero es: ¿en quién poner la esperanza y por qué? Y las conclusiones es: el Creador se vino a vivir en el barrio. Entonces, faltan 1 minuto para las 11. Entonces, a las 11:35 y 40 espero estar terminando. Esa es como la meta de ese. Gracias. ¿Por qué me la cambió en vez de traerme el tinto? No, mentira, está ahí. ¿Estamos listos para empezar entonces? Sí. Bueno, vamos a ver si puedo abrir esto primero. Entonces, Salmo 146. Antes de hablar del Salmo, quiero decirles algunas cosas sobre los Salmos. Cuando ustedes abren su Biblia y ven los Salmos, generalmente uno piensa que esos salmos están tirados así porque así, pero no, esos salmos están organizados.
Los salmos están organizados en 5 libros. Libro 1, libro 2, libro 3 y libro 4 y libro 5. Y esos salmos fueron editados. ¿A qué me refiero? Las personas que encontraban los salmos los iban ubicando de acuerdo a ciertos temas. Entonces, como vamos a trabajar el Salmo 146 y son 150 salmos, el Salmo 146 hasta el 150 es como la conclusión de los salmos. Y estos salmos tienen una característica común, y es que empiezan con una alabanza y terminan con una alabanza también. Entonces, el Salmo 146, 147, 148, 149, si ustedes miran, empiezan de la misma forma y terminan de la misma forma. Y empiezan con la palabra que los niños cantaron en la canción, la palabra aleluya. Y la palabra aleluya, ¿saben qué significa? Aleluya es la palabra del hebreo que son 2 palabras, alá, ale y ya. Y ya es la idea de Señor. Alabado sea el Señor o alabar al Señor. Es la palabra, la idea de aleluya. Entonces, alabado es el Señor. Entonces, esos últimos salmos terminan así. Entonces, este Salmo 146 se encuentra dentro de 2 salmos que tienen la misma estructura más o menos. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que empieza el salmista. Entonces, el primer punto que quería decirles es, ¿a quién alabar, cómo y hasta cuándo? Yo quería decir solo una cosita ahí, pero es un poquito complicado. Entonces, en el Salmo la respuesta está muy clara. Y la primera cosa que dice es, alabado sea el Señor. ¿Qué es alabar? Los que estudian dicen que alabar significa dar reconocimiento a, dar honor a, por lo que es y por lo que ha hecho. ¿Sí? Dar reconocimiento a y honor por lo que es y por lo que ha hecho. En este salmo, el salmista dice, alabado sea el Señor. Entonces, él está reconociendo y dando honor al Señor. La palabra aquí es la palabra Jehová o Yahvé en el hebreo, al Señor, al Creador. Y luego él dice cómo se debe alabar al Señor. Algunos dicen con panderos y danza, otros dicen con salterio y una cantidad de cosas. Y en la Nueva Versión Internacional dice, alma mía, alaba al Señor. La idea aquí, si uno se queda con la palabra alma, uno pensaría que la alabanza no tiene nada que ver con el cuerpo, ¿sí? Sino con algo que no vemos, con el alma. Pero aquí, y quiero aclarar una cosa muy importante aquí, para los hebreos, o sea, los autores de esto, el ser humano era indivisible. ¿A qué me refiero? Hoy en día nosotros pensamos que somos alma, cuerpo y espíritu, ¿cierto? Esa es una idea de los griegos. Los griegos son los que metieron esa idea ahí. Para el hebreo, el ser humano era un ser integral, inseparable, que no se podía separar. Ellos no hablaban de alma, de cuerpo y espíritu, hablaban de un ser total. Y la idea aquí no es la idea de alma, la idea es que todo lo que soy alabe al Señor. Esto incluye mi cuerpo, mi ser, mi mente, todo lo que soy. ¿Sí? Mi niño Benjamín lo tuvimos 2 años yendo al psicólogo, a una neuropsicóloga. Y la razón por la que lo llevamos, ya nos explicó, y eso para mí ha sido una cosa muy, muy bonita aprender eso, es cómo funciona el cerebro. Generalmente nosotros decimos, uno siente con el corazón y piensa con la mente, ¿cierto? ¿Sí? Hay unas canciones que dice, me dice el corazón, me grita la conciencia, y uno piensa que las emociones y todo están aquí en el corazón, ¿cierto? Eso es mentiras. Esto que está aquí solo es un órgano, todo está aquí, todo está en la mente, todas las células, todo se maneja desde aquí, ese es el centro de control. Cuando el hebreo pensaba en la idea de corazón, pensaba en el centro del ser humano, ¿sí? Entonces uno piensa que las emociones son del corazón y pinta el corazoncito y todo esto, ¿cierto? Es muy bonito, ¿cierto? Pero todo funciona aquí. Con esta neuropsicóloga, ella nos mostraba y nos decía
cómo funcionan las células del cerebro y cómo cuando algo pasa a veces en el niño o algo así, o el niño actúa de cierta forma y todo esto tiene que ver con que algo pasó en su cerebro y algunas células no están funcionando muy bien. ¿Y qué hacen en las terapias? Ayudar a que hay unas células que se mueren y ya no tienen funcionamiento. Entonces lo que hacen es buscar que otras células hagan la labor de esas células que no estaban funcionando, y eso lo hacen a través de juegos y terapias. Si ustedes conocen a Benjamín, hace 2 años Benjamín era muy tímido, no le gustaba saludar a la gente, y lo conocen hoy en día, es en Juan, esa experiencia de eso. Él comparte con Benjamín mucho. Él es muy diferente. Se reeducó, su cerebro se reeducó y Benjamín ha sido transformado. ¿Sí? El hebreo pensaba que el ser era integral. Por eso cuando ellos alababan a Dios, ellos hacían cosas físicas también, como saltar, como cantar y todo eso, porque ellos creían que la alabanza era con todo el ser. ¿Sí? Que todo mi ser alabe al Señor. Entonces, el autor de ese salmo está diciendo, ¿a quién debemos alabar? Al Señor. ¿Cómo lo debemos alabar? Con todo el ser. Y la tercera cosa es, ¿hasta cuándo debemos alabar al Señor? Aquí está la respuesta. Alabaré al Señor mientras viva. Cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento, dice en una versión. Quiero usar un ejemplo aquí de un amigo que está aquí, que para mí ha sido, hace como unos meses él compartió en mi casa, y es Otto, que tuvo un momento difícil en su vida. Ustedes recuerdan su momento cuando él sufrió la quemadura y todo eso, y él nos contaba que cuando él estaba allá él cantaba, ¿no? Y él cantaba, eso no significa que no tenía dolor, y él nos contaba el dolor que sentía, pero que en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, él cantaba alabanzas al Señor. ¿Sí? Este autor está diciendo, alabaré al Señor mientras viva. Esto quiere decir en cualquier circunstancia de la vida. ¿Sí? En cualquier circunstancia de la vida. Cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. Yo tengo un gran problema, y es que yo no sé cantar. Yo canto y mis niños se enojan conmigo. Mi esposa también, todos en la casa se enojan cuando yo canto. Entonces me cuesta poder cantar alabanzas al Señor. Lo que yo hago es escucharlas y tratar de cantar sin mi voz. Porque el Señor sabe cómo canto yo, ¿no? Pero es complejo a veces cantar en medio de sufrimiento y dolor. Pero a veces también, y me he dado cuenta que cantar en medio del sufrimiento y el dolor ayuda a sanar el dolor y el sufrimiento. Entonces, la primera cosa que dice el autor de ese salmo entonces es que se debe alabar es al Señor. Esta primera cosa, al Señor. ¿Y cómo se debe alabar? Con todo lo que somos. Con todo lo que somos. ¿Y hasta cuándo? ¿O cuándo? Hasta siempre, mientras vivamos, con el último aliento de nuestro ser. Ese es el primer punto. El segundo, ¿en quién no confiar y por qué? No pongan su confianza en gente poderosa, dice el autor. No pongan su confianza en gente poderosa. Ese es un tema un poquito complejo a veces, ¿no? No pongan su confianza en los poderosos. Los salmos fueron escritos en momentos históricos. Entonces, muchos de los salmos fueron escritos cuando el pueblo de Dios estaba en cautiverio. ¿Qué quiere decir que estaba en cautiverio? Habían sido exiliados, habían sido desplazados de su tierra y llevados a una tierra extraña. Muchos de los salmos fueron escritos cuando los autores de los salmos estaban siendo perseguidos por el enemigo. Estaban sufriendo, estaban de dolor. Muchos de los salmos fueron escritos cuando ellos estaban llenos de gozo, de alegría. Entonces, eso es la historia de dónde se escribieron o por qué se escribieron los salmos. El pueblo de Dios, como había sido llevado a cautiverio, estaba sufriendo y todo eso. Ellos tenían la idea de que
algunos reyes poderosos podían protegerlos, podían salvarlos de los enemigos. Entonces ellos habían puesto su confianza en ejércitos poderosos, como los egipcios, por ejemplo. Entonces en Isaías dice, no pongan su confianza en los de Egipto, porque la ayuda de ustedes no vendrá de allá. Entonces ellos habían tenido esa idea de que los poderosos, porque en el pasado los habían protegido algunos otros gobiernos, entonces nos van a proteger otra vez. Pero ellos habían aprendido que la ayuda de ellos no venía de allá, porque habían sido desplazados y todo esto, y nadie los había protegido. Entonces cuando el autor dice esto es por experiencia propia, él ha aprendido esto. Y la primera cosa que él dice aquí, no pongan su confianza en los poderosos. ¿Y quiénes son los poderosos? Los reyes, los jefes militares, los que están por encima del poder. ¿Y por qué no se debe poner la confianza en esos poderosos según el Salmo? Son simples mortales, ¿sí? Son personas, son seres humanos que un día van a morir. La segunda razón, no pueden salvar. Y quiero hacer una aclaración aquí de la palabra salvar. En este salmo, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de salvación, no se hablaba de salvación de los pecados, ni tampoco se hablaba de ser salvo del infierno para ir al cielo. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de salvación, se hablaba de liberación del enemigo, de protección del enemigo, de liberación de la opresión. Porque en el Antiguo Testamento no había la concepción clara sobre cielo e infierno. Entonces, cuando ellos pensaban en salvación, no están pensando en que van a morir y van a ir al cielo. Ellos están pensando en que hay un enemigo, hay alguien que nos va a hacer daño. Entonces, cuando hablan de salvación, hablan de liberación. Y esa es la concepción que se maneja en el Antiguo Testamento acerca de liberación. Ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Ellos habían sido liberados muchos meses de la mano de los enemigos, de la mano de los opresores. Y eso era para ellos salvación. Entonces, cuando el salmista está hablando aquí acerca de no pueden salvar, se está refiriendo a esto. Y vamos a ver más adelante qué es lo que hace Dios para salvarlos. Luego dice, ellos al dar su último suspiro vuelven al polvo. ¿Sí? Ellos mueren, no son eternos, es lo que dice. Una cosa importante de los salmos son poesías. Y como son poesías, lo que hacen es que se dice una cosa arriba, abajo se dice otra cosa y después se repite lo que se dijo arriba. Y él está más o menos repitiendo lo mismo. Son simples mortales, o sea que mueren y ya. Y luego dice, ellos al dar el último suspiro vuelven al polvo, a la tierra. Está tratando de repetir lo que dijo antes. Y dice, todos sus planes mueren con ellos. Se acaba ahí. Pueden planear muchas cosas, pero cuando mueren, ahí se acabó. ¿Sí? Esas son las razones por las que no se... Y él dice, no pueden cumplir sus promesas. En épocas de campaña, en un pueblo en la costa, llegó un político prometiendo algo, y él dijo a un pueblo que se llamaba Pica Pica, dijo, pueblo de Pica Pica, cuando yo sea alcalde les voy a canalizar el río. Y le dijeron, alcalde, candidato, qué pena, pero no tenemos un río, les hago el río también si quieren. Entonces, no pueden cumplir sus promesas, dice, ¿sí? Estos poderosos, estos políticos realmente era la concepción, esta gente no pueden cumplir sus promesas. Tal vez ofrecen seguridad, ofrecen libertad, ofrecen salvación, pero no la pueden cumplir. Son simples mortales, no pueden salvar. Ellos un día no van a estar. A veces como cristianos tenemos cierta confianza en personas poderosas y pensamos que cuando estas personas suban al poder van a transformar todo. Y lo que vemos es que no sucede así. Si el corazón de las personas no es transformado, no hay transformación real. Entonces,
Bueno, ese es el segundo punto. El primer punto, como vimos entonces, ¿a quién se debe alabar? Se debe alabar al Señor. ¿Cómo? Con todo nuestro ser. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, en cualquier momento de la vida. ¿En quién no debemos poner toda nuestra confianza y por qué? En los poderosos, en los que gobiernan, en los que tienen el control, los que están en el poder. Porque son simples mortales, no pueden salvar. Ellos dan el último suspiro y vuelven al polvo. Todos sus planes mueren con ellos y porque no cumplen sus promesas. Aunque yo sé que sí hay políticos que cumplen sus promesas, pero por el sistema sé que muchas veces es complejo, ¿no? Y el tercer punto, el cual es el que vamos a enfocarnos un poquito más, en quién confiar y por qué. Y el salmista es muy bueno en decir eso. Entonces vamos a ver desde el versículo 5 en adelante. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. La palabra dichoso es la idea de bienaventurados y la idea ahí es felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en Dios. Y ahora comienza a explicar por qué son dichosos los que tienen como ayudador al Dios de Israel y ponen su esperanza en Él. Y vamos a mirar esto con detenimiento. Recuerdan que al iniciar les dije que yo tenía dos concepciones de Dios cuando era niño. Una como el Dios lejano que está por allá y todo esto, que es creador de todo. Y otra después como Jesús que está muy cercano y todo esto. Como el parcero más o menos, como el amigo. Este autor hace algo más o menos parecido. Él comienza a hablar del Señor como un Dios allá lejos, pero después van a ver un Dios que se acerca. Y ese es el tema de esta mañana. El Creador se vino a vivir en el barrio. Suena un poco raro, pero esa es la realidad. Y la primera cosa que él dice, vamos a mirar. Bueno, creo que lo hice 2 veces, vamos a esperar qué pasa ahí. Esta es. Sí, se pasó. Él hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. El autor nos lleva a Génesis 1 y 2 y nos muestra a Dios como el creador de todas las cosas. Él hizo el cielo, el mar, la tierra y todo lo que hay en ellos. Esa es una cosa que muchas veces como cristianos hemos olvidado y hemos dejado a un lado la teología de la creación. Hemos dejado a un lado la teología de la creación porque hemos aprendido que todo esto se va a quemar un día y nos vamos para el cielo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué cuidar esto? Si todo esto un día se va a quemar del fuego y todo esto y vamos para el cielo. Y nos hemos olvidado de Génesis 1 y 2. Es importante entender que Dios es el creador de todas las cosas, que Él creó los cielos, la tierra, el mar, todo lo que hay, y que todo lo que Él creó es bueno. ¿Sí? Si ustedes leen Génesis 1 y 2 se dan cuenta que es bueno. Lo que pasa es que nuestras iglesias están llenas de filosofía griega. ¿Y qué dice la filosofía griega? ¿O qué decía el platonismo? ¿O qué decía el gnosticismo? El gnosticismo decía que el cuerpo, lo físico, era malo y que lo bueno solamente era lo espiritual. ¿Sí? Y eso está metido en nuestras iglesias aunque no creamos. Pensamos que el cuerpo es malo, que esto es solo un estuche. ¿Cierto? Que es la cárcel del espíritu. Eso dijo Platón, un filósofo griego. Y nosotros decimos eso como cristianos. Pero Dios dijo que cuando creó al ser humano, cuando creó los animales, cuando creó la tierra, cuando creó todo, dijo que era bueno. Y cuando creó nuestro cuerpo, dijo que era muy bueno. Pero a veces estamos llenos de filosofía griega en nuestras iglesias. ¿Sí? ¿Sí? Y nos preocupamos, decimos por lo espiritual, pero para el hebreo era una sola cosa. ¿Sí? Y eso tenemos que pensarlo muy bien.
Eso forma nuestra teología. Él hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay. Es tan chévere ir al campo y ver la creación de Dios. Ver las montañas, ver los ríos, ver los animales, los peces. Ver todo eso que desafortunadamente lo hemos estado destruyendo nosotros. Lo hemos estado destruyendo. Y los que no son cristianos hoy en día están luchando para que eso no se destruya, y como cristianos no hacemos mucho para restaurar eso. Él cumple todas sus promesas para siempre. Es un contraste entre lo que es Dios y lo que son los poderosos. ¿Qué pasa con los poderosos? No cumplen sus promesas. ¿Y qué pasa con Dios? Él cumple sus promesas. Él cumple todas sus promesas. Entonces, ese Dios que está allá como creador, que cumple sus promesas, es una concepción de Dios. Y algunas veces los tenemos así, un poco lejano. Pero este salmista hace algo muy chévere aquí. Y es que ese Dios que está allá arriba, que es creador del cielo y de la tierra, del mar, el agua y todo lo que hay en ello, ese Dios que está allá lejano, el salmista lo hace y lo trae y lo baja de allá. Pero vamos a ver más adelante que Juan también hace lo mismo. Vamos a esperar que cambie solo para no... Y él comienza a decir entonces las características de ese mismo Dios, no es otro Dios, lo importante es, hace justicia al oprimido. Ese mismo Dios hace justicia al oprimido. Hay que moverlo, creo que no está funcionando. Aquí está. Hace justicia al oprimido. ¿Qué significa hacer justicia al oprimido? Luchar por aquel que la sociedad le está haciendo daño. Luchar por aquel que está en condición de sufrimiento, de desigualdad. Luchar por aquel que no tiene la posibilidad de obtener lo que todos los de una sociedad tienen derecho a obtener. Él hace justicia al oprimido. Ejemplo de eso es la liberación de su pueblo de la esclavitud en Egipto. Estaban siendo oprimidos y Él los liberó de allá. Estaban siendo oprimidos cuando fueron llevados a esclavitud a Babilonia y Él los sacó de allá. Y una cosa interesante es que Dios utiliza a veces poderosos que no son cristianos para hacer su voluntad. Dios utilizó a un rey que se llamaba el rey Ciro para sacar a los cautivos, al pueblo de Israel de la cautividad. Dios también da alimento al que tiene hambre. Y muchas veces cuando pensamos en eso, pensamos en la multiplicación de los panes y los peces de lo que hizo Jesús, y eso es parte de dar alimento al que tiene hambre. Pero cuando pensamos en una forma más profunda, ¿quién creó todo lo que existe? Dios. ¿Quién creó los animales? Dios. ¿Quién creó las plantas con las que nos alimentamos? Dios. ¿Quién hace que la tierra produzca? Dios. ¿Quién hace que llueva para que la tierra pueda producir? Dios. Y una cantidad de cosas más que podría decirles. Dios da alimento al que tiene hambre. Dios es nuestro proveedor. El Señor libera a los cautivos. Y en Isaías 35 se encuentra el texto cuando los que han sido llevados y los que han sido desplazados por causa de la violencia, por causa de otras cosas, fueron llevados a Babilonia, fueron traídos otra vez. En Isaías 35 ellos cuentan el gozo de haber regresado de la cautividad. El Señor libera a los cautivos. El Señor libera a los cautivos. Luego dice, el Señor abre los ojos a los ciegos. Y encontramos muchas historias en el Nuevo Testamento donde Jesús hace eso. Da vista literalmente a los ciegos. Pero también cuando estas personas se encuentran con Jesús, ven la vida de otra forma. Y dar vista no solamente es físicamente poder ver, sino tener una forma de pensar diferente y ver la vida de otra forma. Otra cosa que el Señor hace es levanta a los agobiados, a los que sufren por diferentes causas. El Señor ama a los justos. Algunas veces yo tengo problema con esa expresión que el Señor ama a los justos,
Porque muchas veces nosotros pensamos que los evangélicos somos los justos y que los que están allá, que no son evangélicos, no son justos, que son malos, impíos, malvados. Entonces a veces pensamos que el Señor nos ama a nosotros y a ellos no los ama. Pero Jesús nos invita a amar a nuestros enemigos. Y también Jesús dice que el Señor hace que llueva sobre justos e injustos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Especialmente hoy en día nuestros hermanos y hermanas venezolanos que están entre nosotros, que sufren. Porque aquí hay extranjeros también, pero viven en el poblado, ¿cierto? Ellos no necesitan... sí. El Señor no está hablando de ese tipo de extranjeros, aunque el Señor también los protege a ellos. Pero Él está hablando de esos extranjeros que por ser extranjero en un país diferente, a veces por no tener documentos que les puedan dar opción de tener un empleo, están en sufrimiento. En Envigado hay muchos jóvenes venezolanos, especialmente mujeres con niños pequeños. Y la cosa es que en Envigado es prohibido pedir dinero, entonces ellos no pueden pedir dinero allá. Entonces es muy doloroso eso. Sería muy difícil decirle a ellos, el Señor los protege a ustedes, cuando uno los ve en una situación de esa, ¿cierto? Pero ¿cómo podrías tú no decirles que el Señor los protege, sino demostrarles que el Señor los protege? Y esa es la labor de nosotros. A veces somos buenos en decirle a la gente que Jesús los ama, pero Jesús no quiere que le digamos a la gente que Jesús los ama. Jesús quiere que le mostremos a la gente que Jesús los ama. ¿Sí? La gente a veces tiene en su carro atrás, Jesús los ama. Y van por ahí chocando otros carros, ¿cierto? El Evangelio se proclama con acciones reales y concretas. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. El Señor cuida de los huérfanos y de las viudas, aquellos que han perdido a sus esposos. En este contexto, en el contexto de Israel, una mujer que perdía a su esposo quedaba en la pobreza absoluta, porque ya no tenía derecho a propiedad y aún muchas veces no podía ni trabajar, entonces tenía que andar mendigando por ahí. Y los huérfanos iguales. Entonces el Señor por eso piensa en estos tres tipos de personas: extranjeros, huérfanos y las viudas. Entonces ese Señor creador que hace el cielo, la tierra y el mar y todo lo que existe, el salmista entonces lo trae a la realidad de la humanidad. Y eso es lo que está tratando de mostrar aquí. Que ese Señor que está allá arriba desciende y baja para estar con nosotros. Como dice la canción, Emmanuel, Dios con nosotros. Y algo final que dice ahí es que frustra los planes de los perversos. El Señor nos protege, nos cuida de aquellos que nos quieren hacer daño. Hay un texto en Santiago 5 del 1 al 12 que es un texto muy duro, porque ahí muestra cómo el Señor está muy enojado con los ricos de ese momento, porque los ricos oprimían a los pobres, a la clase baja. Y quiero decir algunos detalles aquí que son un poquito tristes pensando en los poderosos y a veces nosotros como cristianos evangélicos y nuestros aliados políticos. Estoy leyendo un libro que habla de la política y los evangélicos en Estados Unidos y en Colombia. Y el autor hace unos detalles muy importantes y él dice que desde que los evangélicos y los políticos se han aliado en los Estados Unidos, los que son ricos se han vuelto más ricos y los que son pobres se han vuelto más pobres. Voy a repetir esto otra vez. Ese señor dice que en los Estados Unidos, desde que los evangélicos se han aliado con los políticos, los que son ricos se han vuelto más ricos y los que son pobres se han vuelto más pobres. Es lo mismo que está pasando en Colombia. Y él muestra toda la historia, desde el presidente Bush hasta Trump, porque Trump fue montado allá por los evangélicos. ¿Sí? Esa es la historia, afortunadamente. Se pasó todo. Todas estas cosas, el Creador se vino a vivir en el barrio. Esa es mi conclusión. Para hablar de esto y para concluir la enseñanza, quiero que vayamos a Juan
capítulo 1. Y el pastor Jorge nos ha enseñado que no podemos enseñar del Antiguo sin mostrar a Jesús. Vamos a mostrar a Jesús, porque ahí está Jesús. No en ese salmo, pero ese nos da una idea de lo que es Jesús. El Creador se vino a vivir en el barrio. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a leer Juan, los primeros versículos. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan, ¿de quién está hablando aquí? Juan, ¿de quién está hablando aquí? De Jesús, ¿cierto? En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo aquí es la palabra logos. Los griegos manejaban un concepto que era el logos. Para ellos decían que el logos era el que había creado todas las cosas. Juan, cuando escribe este libro, él lo escribe en defensa de la fe cristiana, para hablar de Jesús como alguien que se encarnó realmente. Porque había una teología o una idea que se había metido en las iglesias que se llamaba el gnosticismo. Y los gnósticos decían que lo físico era malo y que lo espiritual era bueno. Y que por esa razón era imposible que Dios se pudiera encarnar. Porque Dios no podía encarnarse en algo malo, en algo físico. Entonces, cuando Juan escribe su evangelio, él a través de todo el evangelio lo que va a hacer es demostrar que Jesús era Dios hecho hombre. Entonces, él habla del logos, y lo que él hace es para decirle a los griegos, ese logos del que ustedes hablan es Dios. Y aquí entonces él está diciendo, los primeros versículos habla acerca de las características de ese verbo. Y lo que dice es que ya existía desde el comienzo, estaba con Dios y era Dios. Él estaba con Dios desde el principio de todas las cosas. Y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Él es el creador. Eso es lo que está diciendo. Sin Él, nada de lo creado llegaría a existir. Entonces, el salmista hablaba de Dios como creador primeramente, ¿recuerdan? Como el creador de todo lo que existe. Juan está haciendo lo mismo aquí, poniéndolo como el primero y el creador de todas las cosas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y después él habla varias cosas, y habla de Juan, que Juan preparó el camino para este Señor, que era una profecía que estaba en el libro de Isaías, y lo demás, y después dice que los que creen en su nombre llegan a ser llamados hijos de Dios. Y luego de haber dicho todas estas cosas, él dice lo del versículo 14, que es la clave de esto. Y el verbo, ese logos del que estamos hablando allá arriba, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Se vino a vivir en nuestro barrio, dice en una versión de la Biblia. Se vino a vivir en nuestro barrio. Él se vino a estar con nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Dios creador que estaba arriba de todo esto, está con nosotros, vino a estar con nosotros y vino a hacer todas esas cosas de las que nos habla el salmista. Eso se llama encarnación, y eso es lo que celebramos en Navidad. Que Dios vino a estar con nosotros, que Él se vino a vivir en nuestro barrio, a entender nuestra realidad.
a entender el dolor, el sufrimiento, todas estas cosas que pasamos cada día, para así podernos ayudar. Deseo concluir leyendo esto. La alabanza, según el salmista, debe ser al Señor con todo el ser y para siempre. Segundo, nuestra confianza no debe ser depositada en los dirigentes políticos y poderosos, porque ellos no son eternos y por eso no pueden cumplir sus promesas. Nuestra ayuda no viene de ellos. Tercero, nuestra confianza debe ser puesta en Dios. ¿Por qué? Él es el creador de todo lo que existe, cielo, tierra, mar y todo lo que hay en ellos. Además, Él cuida de su creación, tanto que Él vino a estar con su creación. Él hace justicia a los oprimidos, Él da de comer a los hambrientos, Él pone en libertad a los cautivos, Él da vista a los ciegos, sostiene a los agobiados, ama a los justos, protege al extranjero, sostiene al huérfano y a la viuda y frustra los planes de los malvados. Él vino a estar con nosotros para mostrarnos su ser, amor eterno en forma visible y tangible. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Les recomiendo leer este libro. Deseo leer una parábola que está aquí. Esta será la conclusión. Usar gafas. Cuando uno pasa de los 40 ya tiene que usar gafas. Aunque el pastor Jorge ya pasó los 40 y no usa, eso es tremendo, ¿cierto? La yuca, ¿cierto? Que come. ¿Ya tiene gafas? ¿Ya usa gafas? Sí, Jorge, usa gafas. Quiero leerles quiero que escuchen con mucha atención. Se llama La parábola de Juan. Es una historia muy bonita. Juan sintió el llamado de Dios a mudarse para comenzar una obra o una iglesia en su ciudad. En efecto, cada vez que tomaba el autobús para ir y venir del trabajo, pasaba por el barrio pobre, ocupado ilegalmente llamado Las Palas. Y Juan sentía una extraña atracción por las personas que vivían allí. No tenía mucho entrenamiento, solo unos pocos cursos bíblicos por extensión. Lo que sí tenía era pasión por las personas, que las personas llegaran al conocimiento de Jesús. Juan lo consideró con su esposa y decidieron mudarse a Las Palas con sus 2 pequeñas hijas. En Las Palas no había agua, ni electricidad, ni escuela, ni clínica. Los caminos eran de tierra y la gente era muy pobre. Vivían en habitaciones hechas de papel mezcladas con brea, hojalata, cauchos viejos, cartón, tablas usadas y cualquier otra cosa que pudieran utilizar como cobertura. Juan y su esposa alquilaron una pequeña pieza de madera de una sola habitación. Era una vida difícil, pero ellos creían que Dios los había llamado a vivir y a ministrar allí. Juan trabajaba durante el día, pero por las noches visitaba a los vecinos y los invitaba a estudios bíblicos en su casa. Dedicó sus fines de semana a ser pastor y al cabo de unos meses un pequeño grupo de mujeres y niños se reunían cada domingo en la pequeña casa de Juan. Unos meses después pudieron alquilar un cuarto que sirvió como lugar de reunión. En su congregación, Juan tenía unas 20 mujeres y numerosos niños, pero no había hombres. A los hombres en la comunidad les agradaba Juan, pero pensaban que la religión era cosa de mujeres y niños. Juan era un pastor fiel y amoroso. Se levantaba temprano cada mañana para orar por su gente y estudiar la Biblia. Después del primer año había buen compañerismo, pero no mucho crecimiento.
Juan y su esposa se dieron cuenta de que las condiciones de vida de los que estaban debilitados físicamente. Sus pequeñas hijas se enfermaban frecuentemente y Juan no ganaba suficiente dinero para darles el cuidado médico apropiado. Estaba desanimado. Una mañana muy temprano, cerca de las 4 de la mañana, Juan se levantó calladamente. Como de costumbre, tuvo cuidado de no despertar a su esposa e hijas. Había colgado una cortina plástica para dividir la pieza. En las noches, esta cortina separaba el área de dormida y la sala, la cual estaba amueblada con una mesa y 4 sillas. Juan se sentó y encendió la mecha de la lámpara, hecha con una vieja lata de leche llena de parafina. Abrió su Biblia y comenzó a leer. Esta mañana en particular estaba leyendo Isaías 58. Leyó acerca del interés de Dios por el hambriento, por el desnudo, por los que no tienen casa, por los oprimidos. El corazón de Juan clamó en silencio: Dios, en la Biblia yo veo tu interés por el pobre. ¿Por qué no lo veo en Las Palas, aquí en el barrio? Juan estaba muy tocado por las necesidades de las personas y una lágrima corrió por cada una de las mejillas mientras oraba. Juan meditaba sobre la diferencia entre su experiencia y lo que estaba leyendo cuando escuchó un suave toque en la puerta. Alguien tocó su puerta. Inmediatamente se levantó, pero no abrió, pues era peligroso abrir a extraños en medio de la oscuridad. Juan preguntó: ¿quién es? Una voz suave vino del otro lado y dijo: Juan, soy Jesús. Juan preguntó: no, en serio, ¿quién eres realmente? La voz dijo nuevamente: Juan, soy Jesús. La voz sonaba tan gentil que Juan casi creyó que era Jesús. Silenciosamente quitó el pasador de la puerta y cuidadosamente la abrió un poquito. Podía ver la silueta de un hombre en la oscuridad y no parecía amenazador. Juan abrió un poquito más y dijo: entra. Pero Jesús dijo: no, Juan. Escuché tu gemir esta mañana y vine para que me muestres las cosas que te preocupan aquí en Las Palas. Juan rápidamente y en silencio salió, un poco sorprendido por su obediencia ante la invitación. Cerró la puerta atrás y dijo: de acuerdo, Jesús, pero mantente cerca de mí. Esta es la estación lluviosa y yo sé por dónde caminar y evitar los charcos. Jesús le dijo: está bien, Juan, yo te seguiré. Juntos comenzaron a bajar por el camino de vueltas y recodos. Mientras bajaban, Juan le decía: Jesús, allá en aquella pobre vivienda hay una madre soltera. Ella vende su cuerpo en su casa frente a sus niños pequeños para obtener dinero para la comida. Caminaron un poco más y en esa vivienda hecha de cartón hay una familia y el hombre es alcohólico. Y frecuentemente llega a su casa borracho y golpea a su esposa e hijos. En toda el área se escuchan los alaridos. No soporto escuchar los gritos, pero no hay nada que pueda hacer. Caminaron un poco más y Juan dijo: tapa tu nariz mientras pasamos por aquí. Este es el lugar donde de todos lanzan sus desperdicios y lo que usan de los baños. Se podía escuchar las ratas escurrirse entre la basura. Entonces Juan señaló otra vivienda. Era más grande que las otras y Juan dijo: esta es la casa donde vive el presidente de Las Palas, de la Acción Comunal. A él le gusta sentirse poderoso. Recoge dinero y dice a las personas que es para traer el agua y la electricidad, pero todos saben que lo usan en licor y en mujeres. Luego Juan cruzó una esquina, caminó cerro abajo y en forma circular tomó otro camino de regreso al lugar donde habían comenzado. Juan señaló hacia una pequeña vivienda al pie del cerro y dijo: Jesús, esta es una de las cosas más tristes para mí en todas Las Palas. La mujer que vive allí fue abandonada por el padre de sus 3 niños pequeños. Cuando llueve, las aguas negras inundan su pequeña y pobre vivienda. Ellos duermen en el suelo y ella tiene que sostener a los niños para que no se ahoguen. Juan escuchó a alguien llorando calladamente. Miró a su alrededor y pudo ver por los hombros temblorosos de Jesús que era el Señor quien estaba llorando. Juan vio que las mismas cosas que rompían su corazón rompían el corazón de Jesús.
Con voz entrecortadas, Jesús volvió y dijo: Juan, quiero mostrarte mis intenciones para las palas. Juan no supo qué pasó, pero súbitamente él y Jesús estaban en el aire sobre las palas. Juan podía ver toda la comunidad. Jesús comenzó a hablar sobre las viviendas adecuadas. De pronto, las casuchas se convirtieron en pequeñas viviendas limpias y bien hechas. No eran lujosas, pero eran muy agradables. Jesús habló acerca del trabajo y Juan podía ver las personas de las palas yendo a trabajar. Podía notar que los trabajos no eran de salarios muy altos, pero eran adecuados y suficientes para el sostén de las familias. Jesús habló acerca del agua. Repentinamente había bombas de agua distribuidoras en la comunidad y todos tenían agua limpia. Jesús habló sobre la educación y la salud y justos frente a los ojos de Juan había una escuela y una clínica. Jesús habló sobre belleza y Juan vio el basurero desaparecer. En este lugar los niños jugaban en un campo con árboles, flores. Jesús habló sobre las familias saludables, donde hombres, mujeres y niños se respetaban y amaban unos a otros. Luego Jesús habló sobre la sanidad espiritual y Juan vio su pequeña iglesia llena de familias, incluyendo hombres. Juan estaba emocionado. Pensó: este es el tipo de comunidad que me gusta. Por supuesto, Jesús entendió su pensamiento y dijo: Juan, estas son mis intenciones para las palas. Quiero que le digas a las personas acerca de mis planes y comienza a guiarlos hacia ellos. Pero Jesús, protestó Juan, yo no puedo hacer esto. ¿Cómo podría mi pequeña congregación de mujeres y niños hacer algo? Nosotros apenas estamos luchando para sobrevivir. Juan, escúchame. Yo quiero que tú les hables de mis planes a las personas de aquí y luego quiero que instruyas a tu congregación para comenzar a ser vecinos. Visiten al enfermo, visiten a las madres solteras, compartan con los vecinos. Los domingos puedan traer a la iglesia una taza de arroz, un poco de jabón, algo de azúcar o sal, algunos vegetales o algo de ropa. Reúnan a otras cosas en bolsas y llévenlas a aquellos que tienen más necesidad. Deben hacer esto cada semana. Luego anda y comunícate con la autoridad de la ciudad y averigua qué se necesita para traer agua y electricidad a las palas. Jesús dijo: Juan, tenemos que ser realistas, estas pequeñas cosas no marcarán una gran diferencia. Juan, ¿quién creó el mundo? Tú lo hiciste, Señor. Pero, Juan, ¿quién dividió el mar rojo para que el pueblo de Israel pudiera cruzar? Tú lo hiciste, Señor. Pero, Juan, ¿quién alimentó a los 5,000 con 5 panes y 2 pescados? Tú lo hiciste, Señor. Pero, Juan, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Tú haz tu parte y yo haré el resto. Algunas cosas no se cumplirán hasta que yo regrese, pero quiero que tú comiences el proceso. Tú y tu pequeña congregación son mis embajadores, mis representantes. Conforme a ustedes obedezcan, comenzar a traer sanidad a las palas. Juan estaba pensando acerca de lo que Jesús dijo. De repente oyó el gallo cantar. Escuchó que su esposa comenzaba a moverse detrás de las cortinas divisorias. Miró a su alrededor y estaba sentado al lado de la mesa. La mecha de la lámpara de aceite se había apagado y afuera ya estaba aclarando. Miró alrededor buscando a Jesús, pero no encontró a nadie. Pensó: ¿qué pasó? ¿Tuve una visión? ¿Fue un sueño? Juan no lo sabía, pero sí sabía que había tenido un encuentro con Jesús y que ahora tenía una nueva visión para la iglesia y la comunidad de Las Palas. El Creador se vino a vivir a nuestro barrio. Y mi anhelo es que nosotros, como fuente de salvación, podamos ver estas palabras del salmista también. Reinará para siempre, el Señor reinará para siempre. El Señor, oh iglesia, fuente de salvación por todas las generaciones, alabado sea el Señor. Mi anhelo es que fuente de salvación pueda mostrar al Creador que se vino a vivir con nosotros, especialmente en estos días. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia y por tu bondad. Te alabamos a ti, Señor. Te queremos alabar con todo nuestro ser. Te queremos alabar para siempre. Queremos poner nuestra confianza en ti y no en los poderosos. La ponemos en ti por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces.
Tú eres el creador de todo lo que existe, del cielo, de la tierra, del mar y de lo que hay en ellos. Tú haces justicia a los oprimidos, tú das de comer a los hambrientos, tú liberas a los cautivos, tú das vista a los ciegos, sostienes a los agobiados, Señor. Tú amas a los justos, tú proteges al extranjero, sostienes al huérfano y a la viuda, tú frustras los planes de los malos. Pero eso lo haces a través de nosotros, tu iglesia, Señor. Te pedimos que seamos tu iglesia, donde quiera que estemos, Señor. Ayúdanos a ser tu iglesia. Ayúdanos a que ese misterio de la encarnación se haga práctico y real en lo que hacemos cada día, Señor. Muchas gracias te doy, Padre. Gracias por ser Emmanuel, Dios con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.